Bien, vamos a hablar de varios temas. El primer tema es lo que se refiere a la magnitud. Luego vamos a hablar de unidades y por último pues entraremos a ver lo que es un análisis dimensional. Antes que nada te diré que magnitud es todo aquello que se pueda medir, así de sencillo. Eh, pero ¿qué se puede medir? Es la pregunta. Entonces ahora la respuesta es te voy a dar algunos ejemplos. Podemos medir, a ver, te voy a dar un ejemplo uno. ¿Qué podemos medir? Podemos medir el tiempo. El tiempo se puede medir en días, horas, minutos, segundos y hay otras unidades también para medir el tiempo. Eso quiere decir entonces que el tiempo, que estoy simbolizando con una T mayúscula, no la confundamos con la temperatura, el tiempo se mide en unidades tales como días, horas, minutos y segundos, entre otras. Miremos otro ejemplo. Otro ejemplo de magnitud es la longitud. La longitud la voy a simbolizar con la L. La longitud se puede medir en metros, centímetros, kilómetros, millas, aunque no lo tengo anotado ahí, y hay otras unidades. Entonces vamos a decir que la longitud es una, la longitud es una magnitud que se mide en unidades tales como metros, centímetros, kilómetros. Y por último, te voy a dar como ejemplo la masa. La masa se puede medir en kilogramos, gramos, libras. De nuevo entonces la magnitud va a ser la masa. La magnitud va a ser la masa. La va a simbolizar como una M y las unidades van a ser kilogramos, gramos, libras, entre otras. Bien, ahora tanto la masa como la longitud, ¿sí? Y como el tiempo, eso nos van a servir a nosotros para decir que son magnitudes fundamentales, como lo vamos a ver a continuación. De tanto de la masa, de la longitud y del tiempo se obtiene una serie de magnitudes que las vamos a llamar derivadas, y a estas tres magnitudes las vamos a llamar magnitudes fundamentales. Bien, entonces continuando, para resumir, hemos dado tres ejemplos de magnitudes: masa, longitud y tiempo. Y hemos dicho también adicionalmente que estas se llaman magnitudes fundamentales. Pues bien, ¿por qué se llaman magnitudes fundamentales? Bien, vamos con... porque se llaman magnitudes fundamentales porque a partir de ellas obtengo otras magnitudes. Por ejemplo, la velocidad, esta que tengo aquí, la velocidad la definimos como espacio sobre tiempo. Como puedes ver entonces, la velocidad es una magnitud derivada de otras magnitudes de las fundamentales, entre ellas la longitud y el tiempo. Si observas aquí al frente tenemos el volumen es otra magnitud derivada, ¿sí? ¿Derivada de dónde? Derivada de la longitud. Ya sabemos que el volumen de un cuarto es el ancho por el fondo por el alto, entonces metros por metros por metros, longitud, longitud por longitud, longitud al cubo. Si observamos la densidad es algo similar, entonces la densidad es masa sobre volumen, y observa entonces que vuelve y se repite. Masa es una magnitud fundamental, y volumen, ya volumen aquí lo tenemos como derivado, ¿no? Derivado de la longitud. Entonces ya sabemos que densidad nos va a dar masa sobre volumen, o sea, masa sobre L al cubo. Recuerda que volumen es L al cubo. Bien, y por último el área, como para dar cuatro ejemplos ahí sencillos. El área, por ejemplo, de una superficie es el ancho por el fondo. El área de tu casa, si mide 10 metros de ancho y 20 de fondo, será 10 por 20. De todas maneras, metros, ¿no? Entonces 10 por 20, 10 por 20, 200, metros por metros, metros al cuadrado. Entonces ahí estamos viendo entonces que el área también es una magnitud derivada de, ¿cuáles? Magnitud derivada de las magnitudes fundamentales, que son ¿cuáles? Masa, longitud y tiempo. Muy bien. Bien, veamos ahora entonces un ejemplo de análisis dimensional. Para ello entonces he tomado una magnitud X, no conozco esa magnitud, una magnitud X, y voy a decir que esta magnitud, la ecuación me da en función de la densidad, la velocidad, el área y el volumen. Bien, quiero saber cuáles son las dimensiones de esta magnitud X.
Bueno, entonces para ello entonces voy y empiezo reemplazando las diferentes las dimensiones de la densidad. Decimos que la densidad es masa sobre volumen, o sea, masa sobre L3. Decimos que la velocidad es espacio sobre tiempo, longitud sobre tiempo. Decimos que el área es longitud al cuadrado y volumen es longitud al cubo. He completado aquí estos fraccionarios para poder realizar la ley de la oreja con unos abajo. Y recordemos la ley de la oreja, producto de extremos igual a producto de medios. Vengo aquí y entonces multiplico m por L, multiplico m por L, y debajo entonces multiplico L3 por T, L3 por T, L2 por L3, L5 sobre 1, y a continuación multiplico m por L, ¿cierto? L3 por L5, ¿sí? Porque estoy multiplicando entonces m por L por 1, m por L, L3 por L5 por T, L3 por L5 por T, ¿sí? Y aquí más abajo entonces, lo que voy a colocar es básicamente m por L, ¿sí? Sobre L8, L3 por L5 da L8 sobre T, ¿no? Por T, igual a M sobre L7T. Bien, como puedes ver entonces X es una magnitud que se puede expresar en términos de M, L y T de nuevo. Bien.